Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre los usuarios. ¿Qué son los usuarios? Los usuarios son elementos que se encuentran alojados dentro de un sistema operativo. El sistema operativo a estos elementos o usuarios le van a permitir el uso de sus recursos. ¿De acuerdo? Pero antes de hablar de la creación de los usuarios, tenemos que saber qué son los IDs de los usuarios. Existen tres tipos de administración de usuarios en el sistema. Los primeros son los estándar, que son los que ya conocemos comúnmente todos. Luego tenemos los usuarios privilegiados, ¿sí? Los que pueden administrar el sistema. Y número tres, los usuarios especiales, que son los con los que cuenta el sistema operativo. Cuando nosotros instalamos el sistema operativo, perdón, este ya comienza en su instalación a crear sesiones o usuarios, ¿sí? Y uno de ellos es el root. El root, sin importar la distribución que estés utilizando, siempre le va a asignar el cero, porque es la jerarquía más alta. ¿Sí? El root en su defecto no tiene ninguna restricción en el sistema operativo. Es por eso que se dice que se debe de utilizar el root con mucho cuidado, porque el root puede corromper los usuarios que están registrados en el sistema, puede corromper las configuraciones, incluso puede llegar a quebrantar el sistema mismo. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el rango del usuario cero, que es el root. Luego tenemos el rango del 1 al 1200. Estos usuarios o sesiones son creadas al momento de instalar el sistema operativo y estos están reservados especialmente para los procesos del sistema. Se le conoce también como usuarios del sistema o sesiones, ¿sí? Como lo quieras llamar. Y estos son configurados cuando el sistema es instalado. En un ejemplo como este es systemd y bin. Pero te vas a preguntar, ¿puedo usar estos usuarios para iniciar sesión? La respuesta es que no. Como te comento, estos usuarios son básicamente las sesiones que utilizan, por ejemplo, los demonios, los servicios, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la configuración del sistema. Como ejemplo, te puse allí systemd, que es el demonio completo del sistema, y bin. ¿Por qué hace esto el sistema? Para evitar hackeos. Por ejemplo, cuando nosotros creamos usuarios estándar, tienen un cierto nivel de jerarquía o de permisos. Si tú quieres utilizar algún elemento del sistema, no vas a poder porque necesitas una sesión especial para poder hacer eso. Y este es el root, ¿de acuerdo? Tenemos el rango del 201 al 999. Estos usuarios no son propios del sistema. Ajá. Estos solamente son asignados cuando tú instalas, por ejemplo, un programa y solamente les ofrece a esos programas lo que requieren del sistema. Como vuelvo a los hackeos, las sesiones para eso se utilizan, básicamente para proteger al sistema. Si un hacker, por ejemplo, llega a cometer un delito ahí y se mete al servidor de alguna empresa, eh, el systemd, que es el que te puse abajo, el que te puse arriba, perdón, ese cuenta con la administración de las sesiones. Si no tienes la sesión correcta, no vas a poder ejecutar los procesos del sistema. Es una forma de proteger al sistema, ¿de acuerdo? Y los programas que tú instalas también tienen una cierta jerarquía, ¿sí? Cuando tú los instalas, el sistema ya sabe que necesitas ciertos inicios de sesión para poder utilizar el sistema y que éste pueda funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Porque incluso hay programas, no que sean maliciosos, sino que hay programas que son muy vulnerados, ¿sí? Incluso llegan a tener esos programas bloques de código que se pueden llegar a hackear, ¿no? A quebrantar. Entonces el sistema, para evitar eso, solamente te va a dar lo que está funcional en tu programa. Es por eso que utiliza estos rangos para poder manejar correctamente el sistema. Ya dijimos que del 1 al 200 son los procesos directamente del sistema y del 201 al 999 son los procesos que vamos a requerir nosotros después, ¿no? Cuando utilicemos un programa.
Los que vamos a utilizar como administradores son del 1000 al 99.999. Cuando nosotros creamos un usuario, el sistema se encarga de asignarle un ID a nuestros usuarios. No recomiendo que nosotros manualmente manipulemos este ID. Sí se puede, pero no se debe. ¿De acuerdo? Imagínate un escenario en tu empresa donde tienes un edificio con 800 usuarios y están utilizando Linux. Yo no te recomendaría que metieras mano a que tú le cambies el ID a los usuarios o tú se los asignes manualmente. ¿De acuerdo? Hay escenarios en los que sí se debe de hacer, pero hay escenarios en que no. ¿Sí? Pero, como te comento, el sistema ya se encarga de eso. Nos vamos a quedar con esa analogía, ¿de acuerdo? Que el sistema asigna el ID de los usuarios de forma automática, al igual que para los grupos. Tenemos dos directorios para gestionar a nuestros usuarios. El primero de ellos es etc passwd. En este se almacena la información de nuestros usuarios. Dice que sin guardar la contraseña. Bueno, es que la guarda en Shadow, pero en realidad lo que hace passwd es mostrarnos la información de ese usuario. Sí nos muestra un campo de la contraseña, pero esta aparece como una X, que significa que este usuario cuenta con una contraseña encriptada. ¿De acuerdo? Ahorita los vamos a ver. Luego tenemos el directorio etc shadow. Este sí que almacena la contraseña, pero esta está encriptada. Y otro campo que nos muestra interesante es la vigencia de las cuentas o el estatus. ¿Sí? Esto va a requerir un video completo y esto lo vamos a ver en otro video cuando terminemos de ver lo de la creación de los usuarios y grupos. ¿De acuerdo? Mientras pasamos a ver lo que es el passwd. Si nos metemos a nuestra consola y nos vamos hacia etc y hacemos un cat a nuestro passwd, te vas a dar cuenta de lo que te comenté hace un momento, de la administración del sistema. Este primer campo que ves en todos ellos son los usuarios, ¿sí? Este es un usuario. Cada programa, cada proceso, todo eso lo va a administrar el sistema de forma automática, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el Pulse, que es el del audio, tiene su propio inicio de sesión, ¿sí? Para poder funcionar. Nos dice que es no login porque nosotros, como te digo, no podemos iniciar la sesión más que el sistema es el que inicia la sesión para estas funciones, ¿no? Que en este caso es Pulse. Tenemos el QEMU para la virtualización. Si por ejemplo a este servidor le instalas el KVM para virtualizar, esta sesión se lo va a permitir. ¿De acuerdo? Y tenemos abajo, por ejemplo, SSHD, ¿sí? Aquí tiene su sesión también. Este no significa que abramos PUT y iniciemos sesión, no. Cuando es llamado SSHD, el sistema inicia una sesión para este demonio, ¿sí? Va a controlar este demonio con una sesión. Luego tenemos aquí, mira, el Genome Initial, que este es nuestro entorno que teníamos cuando instalamos el sistema operativo, ¿no? Nuestro shell gráfico. Y así sucesivamente con todos. Incluso si te pones a observar, en el primer campo tenemos el ID de usuario y el ID de grupo. Este está en el rango del 1 al 200. ¿Sí? Hay otros usuarios que están aquí en el rango 900. ¿De acuerdo? El root lo vas a ver hasta arriba porque es la jerarquía más alta, que en este caso tiene un ID de usuario que es el 0 y el grupo que es el 0. Bueno, hasta abajo vas a ver el usuario roto. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la contraseña, que es la encriptada, aparece como una X. Luego tenemos en el siguiente campo el ID del usuario, que es el que le asignó por defecto, y el ID del grupo. Este de aquí se le conoce como gecko o como la descripción del usuario. Este campo se puede utilizar para enriquecer la información de nuestro usuario, que se vuelva más informativo sobre qué usuario estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, en vez de Rotofer, que fue el que le asignó el sistema, que es el mismo nombre de usuario, aquí le pudimos haber puesto, no, pues Rotofer es del departamento de contabilidad. Perfecto, ahí está. Ahí aparecería ese texto.
Ah, es el usuario de contabilidad, perfecto. Ah, es el ID 1000, el nombre de usuario Rotopper, perfecto. Eso lo vamos a ver ahorita cómo podemos asignarle todos estos campos, ¿de acuerdo? Luego nos dice el siguiente campo en donde este usuario almacena su información. Por lo regular, cuando nosotros creamos un usuario, nos lo guarda en el home, ¿de acuerdo? Ahí van a ir todos nuestros usuarios. Y el siguiente campo nos indica qué tipo de shell está utilizando. Hay varios tipos de shell como el KSH, KSSH, está el bash en este caso, o el HCSH. Hay varios, ¿no? No hemos visto todavía los tipos de shell, pero los vamos a ver más adelante. Bueno, y así es como esta traza nos muestra esta información, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos, hacemos un clear aquí y hacemos un cat para ver la información de nuestras contraseñas que se encuentran en Shadow. Fíjense que tengo una costumbre de poner la barrita, pero si ya estamos en etc, ya nada más es cuestión de escribir Shadow. Y aquí sí que aparecen las contraseñas, encriptadas, claro. Y como lo habíamos visto en PassWD, aquí tenemos los usuarios del sistema. Aquí los tenemos. Y hasta abajo aparece Rotopper. Algo que olvidé decirte es que los campos se separan por 2 puntos. Pero si ves esto de aquí, todo esto es la contraseña, pero está encriptada. Si a ti te gusta esto del mundo del hacking y todas esas cosas o ya sabes cómo hacerlo, pues puedes agarrar esta contraseña encriptada y puedes utilizar tus herramientitas de hacking para intentar desencriptarla, ¿no? Pero en sí la encriptación es esta, la que te muestra el sistema operativo. Y los campos que siguen son el estado de la contraseña y la cuenta, ¿sí? Como te digo, en otro video vamos a ver más a fondo qué significan esos campos. Pero de momento, mira, por ejemplo, este es la vigencia de la cuenta. ¿Cuándo expira la cuenta? Hasta que pasen 99.999 días. O sea, imagínate, ¿no? Bueno, estos son los archivos que se encuentran dentro de TC. Ya dijimos que aquí almacena la información del usuario y aquí almacena las contraseñas del usuario, donde se encuentran en ETC, ¿de acuerdo? Y los elementos, que es lo que te había mostrado, la traza que está aquí abajo en el ejemplo, que están separados por 2 puntos, es lo que vimos en el archivo de PassWD, ¿de acuerdo? El nombre del usuario, la contraseña encriptada, el ID del usuario, el ID del grupo, la descripción de este usuario, dónde guarda sus archivos, por lo regular siempre es home, por defecto. Pero este campo sí lo podemos cambiar. Ahorita más adelante vamos a ver cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Y después el tipo de shell. Listo, ¿vale? Esto es lo que significaría esta tabla. Ahora sí, nos vamos a lo que es la creación y modificación de los usuarios. Para agregar usuarios utilizamos el comando user_add, ¿de acuerdo? Y para modificarlo, user_mode. El primero de ellos que vamos a utilizar es user_add. Como te comentaba, cuando estamos creando el usuario, al comando user_add le podemos pasar como parámetro el "-c". ¿Para qué? Para que nos deje ponerle una descripción a ese usuario. El de abajo, que es user_add-d, nos permite indicar a dónde queremos que este usuario guarde su información. En este caso, como te digo, home y luego el nombre del usuario. En este momento, cuando estás creando el usuario, aquí es donde puedes cambiar el nombre. Por ejemplo, si yo pongo user_add Juan y le voy a crear su directorio, pero aquí le pongo Juanito, ¿no? Su apodo, se lo puedo cambiar. Pero por motivos de administración es recomendable siempre dejar el mismo nombre de usuario a la carpeta, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver todos esos ejemplos, no te preocupes. Y el user_add-s indica el tipo de bash, ¿sí? O el tipo de shell, perdón, ¿de acuerdo? Vamos a ver estos 3 primeros. Me voy a poner aquí en mi consola
Si me voy a Home, aplico un ls-l, me voy a dar cuenta que está Rotofer, que es el usuario por defecto, que es el que nos creó el sistema operativo, ¿no? Aquí en este campo tenemos el propietario de esta carpeta, que en este caso es Rotofer. Luego tenemos el grupo, que le pertenece a Rotofer. Cuando nosotros creamos un usuario, se pertenece a sí mismo, ¿sí? ¿Quién es el propietario de esta carpeta? Rotofer. ¿Hacia qué grupo pertenece? A Rotofer, a su propio grupo. Pero este Rotofer puede pertenecer a más grupos. Eso lo vamos a ver en el otro video cuando veamos lo de creación de grupos, ¿de acuerdo? Ahora voy a crear un usuario. En el ejemplo tenemos los usuarios. Voy a crear a Juan. Va a ser nuestro primer usuario. Sí, ¿verdad? Perfecto. Voy a poner user add, pero lo voy a hacer sin parámetros. Simplemente le voy a poner Juan. Esta es una forma rápida de crear un usuario. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le pongo user add Juan y presiono enter, ahora si yo pongo un ls-l, ya cuento con el usuario Juan. Si yo quiero recabar más acerca de Juan, aplico un cat a mi etc passwd para saber si es verdad que está ahí nuestro amigo Juan. En la parte de hasta abajo te vas a dar cuenta que sí se encuentra Juan. Nos dice que está la contraseña encriptada. El sistema operativo te asigna una contraseña temporal y encriptada. Esto es para asegurar el sistema. Porque supongamos que yo estoy creando al usuario Juan y no le he asignado la contraseña, probablemente un usuario de la empresa se le ocurre de repente poner iniciar sesión con Juan, pero Juan como no tiene contraseña, la podría hackear. Entonces el sistema, ¿cómo protege esa situación? Asignándole una contraseña temporal, ¿de acuerdo? Para evitar ese tipo de hackeos y ese tipo de situación. Por eso aparece la contraseña aquí, encriptada. Pero nosotros al momento, como administradores, al momento de crear el usuario, debemos asignarle de forma inmediata una contraseña y ahorita la vamos a crear, ¿de acuerdo? Entonces nos asignó automáticamente el sistema el ID 1001 y el grupo 1001. No hay descripción porque no se la asignamos. ¿Dónde está guardando la información? En Home Juan. ¿Qué tipo de shell está utilizando? El tipo bash. Ahora si reviso el archivo shadow, en la parte de hasta abajo tenemos a nuestro amigo Juan. Aquí te pone dos signos de admiración. Esto significa que la debes de colocar. No está encriptada nuestra contraseña. Bueno, sí está encriptada nuestra contraseña, pero no existe todavía, ¿de acuerdo? ¿Cómo le asigno yo una contraseña a nuestro amigo Juan? Si nosotros colocamos el comando, perdón, passwd a Juan, ya se la podemos configurar. Voy a presionar enter y me va a pedir la contraseña. Le puedes poner la que tú desees y listo. Dice que se actualizó la contraseña satisfactoriamente. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un cat hacia mi etc y shadow? Resulta que Juan ya tiene su contraseña. Pero todo esto es la contraseña encriptada. Mira. ¿De acuerdo? Entonces Juan ya tiene su contraseña. Pero ahora yo quiero enriquecer más todavía las cuentas. O sea, quiero ponerle información, indicarle dónde quiero meter en la carpeta y todo eso. Entonces ahora vamos a crear a Ana, pero ahora sí vamos a utilizar los parámetros, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo pongo así para copiarlo, no, no es cierto. User add. Mira, aquí para ver los usuarios, ahí está. User add. Y se va a llamar Ana. Ana va a tener un gecko.
Este gecko le voy a poner que es la secretaria del departamento número 4, piso número 6 y hasta ahí, ¿de acuerdo? Y su teléfono es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a inventarle uno. 56, 89, 74, 12. Vale, ya tenemos el gecko configurado. Pero ahora yo quiero indicarle el directorio. Va a ser redundante, pero ahí va a estar, ¿no? Va a estar en la carpeta Home y se va a llamar Ana. Como te digo, en este caso sí lo puedes cambiar, pero yo te recomiendo que lo dejes como el nombre de usuario. Y -s, que va a ser el tipo de shell que va a utilizar. En este caso es bin bash. Así. Verificando toda la sintaxis, con el comando userat, voy a agregar a Ana, le voy a aplicar un gecko para su descripción, le voy a indicar el directorio donde yo quiero que se guarde en la carpeta home de su cuenta de Ana, ¿sí? Que es home Ana, y el tipo de shell. Entonces presionamos enter y nos crea a nuestra usuaria Ana. Si le pongo ls-l, ya tenemos a Ana creada. Entonces voy a crearle una contraseña a Ana. Se la ingresamos, verificamos y ya está. Perfecto. Ahora si hago un cat hacia mi etc y le pongo passwd, en la parte de hasta abajo te vas a dar cuenta que ya se encuentra Ana con una contraseña encriptada y le asignó el sistema el ID 1002. ¿De acuerdo? El grupo 1002 y su descripción o su gecko. Sí, que es la secretaria y es del departamento número 4 del piso 6 y su teléfono es este por si le quieres llamar, ¿no? Para felicitarla. Bueno, ahí está. ¿En qué carpeta se encuentran sus archivos de cuenta? En el Home Ana. ¿Qué tipo de shell está utilizando? El tipo bash. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a crear a Miguel. Miguel. ¿Qué pasa si yo le pongo una mayúscula aquí? ¿Vale? Entonces le voy a poner -c. Miguel es de desarrollo, que es del depto número 45, del piso número 23. Ahí está, para no tenerlo tan pegado todo esto, aquí lo ponemos así. Luego le voy a decir en qué lugar lo voy a colocar, pues igual en home. Pero esta vez a Miguel le voy a poner Miguelín, para que veas que sí se puede. Y -s, el tipo de shell, que es el bin bash, y presionamos enter. Nos lo creo. Si yo doy un ls-l, aquí tenemos a Miguelín. Que bueno, aquí nos aparece el real, ¿no? Que es el nombre del usuario y su grupo. Pero su carpeta se llama Miguelín. Que de hecho no recomiendo que hagas eso, pero ahí está. Ahora vamos a asignarle una contraseña a nuestro amigo Miguel. No el nombre de la carpeta, el nombre del usuario real. Y Miguel aparece con mayúsculas, con la M mayúscula. ¿De acuerdo? Ahí está. Total y ya lo tenemos. Ahí los tenemos ya. Ahora, si yo hago un cat a mi etc shadow, en la parte de hasta abajo aparece nuestro amigo Miguel. Y tiene su super mega contraseña encriptada. Y pues va a expirar hasta, bueno, creo que nos vamos a morir y nunca va a expirar esa contraseña, ¿no? Al passwd y en la parte de hasta abajo vemos a nuestro amigo Miguel con la contraseña encriptada 1003, 1003 y su gecko. ¿Dónde almacena su información? En Home Miguelín. Bin bash está utilizando el tipo de shell, ¿de acuerdo?
Entonces ya hemos superado esos menesteres. Y ahora queremos crear a Luisa y a Nicolás. Si yo le pongo user add a Luisa, le paso un gecko y ella es la administradora del departamento número 12, piso número 2, ¿sí? Así nada más. Si yo presiono Enter, me la va a crear. No es necesario que apliques todos los parámetros para poder tener una correcta sintaxis. Dependiendo de lo que tú utilices, es como vas a modelar tus creaciones de usuarios, ¿de acuerdo? Y a Luisa le voy a poner su contraseña. A Luisa. JLesama. JLesama. Y según el S-L, pues ahí tenemos a nuestra amiga Luisa, ¿no? Que es la administradora. Ahora según cat hacia etc passwd, en la parte de hasta abajo vamos a ver a Luisa con su contraseña encriptada, el ID del usuario, el ID del grupo, su gecko, y por defecto el sistema me lo va a colocar en el home Luisa. Y su tipo de bash o shell va a ser el bash, ¿de acuerdo? ¿Ya te diste cuenta? Bueno, ahora vamos a crear a Nicolás. Vamos a crear a nuestro amigo Nicolás. Acuérdate que los nombres, por ser nombre propio, necesitan la mayúscula al principio y no se las puse a las otras, pero no te preocupes. Ahorita vemos todos esos menesteres. Entonces, user add Nicolás. Entonces a Nicolás, pues no me importa, nada más lo quiero crear así rápido. Presta. Entonces, si le pongo aquí el passwd para Nicolás, se la creamos. Verificamos nuestro archivo NTC. Aquí tenemos a Nicolás sin el gecko, pero ya lo tenemos automáticamente por el sistema, el tipo de shell y dónde va a guardar su información y sus IDs correspondientes, su contraseña y el nombre del usuario. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si yo listo todo, aquí tengo ya, va creciendo mi lista, ya no está solito Rotofer, ya aparecen más amigos aquí. Y seguimos con la presentación. Bueno, ya vimos cómo aplicar el gecko, cómo aplicar el directorio, cómo aplicar el shell. Pero resulta, también ya vimos el passwd, ¿sale? Para agregar la contraseña. Ahora resulta que a mí me cae gordo Miguelín, nada más por tener esta carpeta tan fresa, lo voy a eliminar. Bueno, usando userdel, nosotros podemos eliminar el usuario. Se recomienda utilizar el "-r". ¿Por qué? Porque si yo nada más le pongo userdel y el nombre del usuario, se va a eliminar el usuario, pero la carpeta va a existir todavía en home. Vamos a ver el ejemplo. Me cae gordo Miguel y le voy a decir adiós Miguel. De verdad, gracias por colaborar con nosotros y por gay te vas a ir. Bueno, ahí está. Pues le vamos a dar el ls-l, pero Miguelín sigue allí. ¿Esto qué impacto tiene? Debes tener cuidado porque hay usuarios aquí, como por ejemplo Rotofer, que tiene privilegios de superusuario, y eso lo vamos a ver ahorita. Rotofer puede meterse a la carpeta de Miguelín o Muguelín, le puse, ni siquiera Miguelín. Fíjate, ya me vi mal aquí. Como lo eliminamos, nada más nos aparece el ID del usuario, pero sigue existiendo su carpeta. Rotofer sí se puede meter a Muguelín y puede modificar, copiar o borrar sus archivos. Esa es una de las desventajas que tienes de eliminarlo de esta forma, ¿sí? Como lo hicimos, así.
Es por eso que siempre se utiliza el "-r", para que elimine el usuario de forma recursiva. Es decir, que elimine el usuario, pero también que elimine su carpeta de usuario. Si yo le doy Enter, me va a decir que Miguel no existe. Entonces, tengo que eliminar esa carpeta. Pero ojo, en escenarios en producción, a veces eliminar un usuario significa que ya le vas a impedir el acceso a ese usuario, pero a lo mejor te importan esos archivos que tiene allí. Ahí es donde entra en juego la habilidad del administrador. Puedes agarrar esa carpeta y meterla a tu carpeta home del root para darle seguimiento, ¿sí? Y ya moviendo tú esa carpeta al home del root, ya impides que los demás utilicen esa carpeta. Por ahora nos queda eliminarla de forma recursiva como lo hemos venido haciendo y listo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora vamos a decir que Ana era mi novia, pero Ana me engañó con Nicolás y ya no quiero saber nada de ella. De hecho, ya la corrieron y voy a eliminarla para siempre. Así como la bloqueé del WhatsApp y del Facebook, también la voy a eliminar de Linux. Entonces le voy a poner userdel de forma recursiva, mátala completamente y listo. Si yo doy un ls-l, ya no se encuentra Ana, ni siquiera su carpeta de los archivos. Si yo verifico mi archivo en etc passwd, ya no se encuentra Ana en nuestro registro de usuarios. No es necesario confundirse con todo este archivo. Nosotros ya sabemos que lo que está arriba es del sistema. Ya lo que cuelga de aparte del usuario 1000, pues ya todos los usuarios que tenemos aquí administrados, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, las diferencias que hay en el userdel y el nombre de usuario es que nada más borra el usuario, deja la carpeta. ¿Sí? Ahí tendrías tú que ver qué tipos de archivos tiene y mandarlo a tu home para analizarlo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor lo corrieron porque tenía ahí mucha pornografía o qué sé yo, ¿de acuerdo? Y Ana, pues ya saben por qué se fue. Y Juan, pues no sabemos qué onda con Juan, ¿qué hacemos, muchachos? También lo eliminamos, ¿no? Vamos a hacer otra práctica más. Userdel -r Juan. ¿Puedo meter otro parámetro aquí? Por ejemplo, borrar a Luisa, así. Me va a decir que no. Nunca lo había intentado, ¿eh? Estoy aprovechando ahorita para hacerlo. Se me vino a la mente eso. Y Juan se nos va a ir también de la casa, ¿de acuerdo? Ahí estaba, no nos queda Luisa y Nicolás. Pero también quiero borrar a Luisa porque ya la despidieron. Eso ya no fue cuestión mía. Y se me olvidó, ¿no? Y de repente le puse Luisa. Así que, ya se fue Luisa. Reviso mi archivo y digo, ya se fue Luisa. Y sí, ya no la tenemos en el registro. Ni siquiera en el Shadow va a estar. ¿Vale? Pero su carpeta sigue ahí. Ah, bueno. Entonces, en vez de eliminarla, voy a copiar de forma recursiva la carpeta de Luisa. Es más, no es cierto, no es copiarla, es moverla. Acuérdense, también se me fue la onda, ¿eh? A mi home root. Ya la moví. Si pongo un ls-l, ya moví la carpeta de Luisa hacia mi home de root para analizarla, ¿no? ¿Qué información tenía Luisa allí? Ah, bueno, perfecto. Ya que no me sirve, pues vamos a decirle a Luisa adiós, ¿no? Ya no tenemos nada. Vámonos a home otra vez y ya tenemos a Nicolás. Pero resulta que Nicolás me dice, es que no me gusta esa carpeta, necesito moverla. Bueno, para eso tenemos MD. MD nos va a servir para mover el directorio home a otra ubicación.
Y este sí se debe de hacer con la opción D porque le vas a indicar obviamente un directorio. Pero ojo aquí, aquí sí vamos a meter unas funciones más que no están en la tabla, porque cuando tú mueves esa carpeta, sí se cambian los permisos. Si yo muevo esa carpeta ahorita, van a quedar el usuario y el grupo van a quedar como root. Y nosotros no queremos eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a mover la carpeta, ¿de acuerdo? La de Nicolás. Nicolás me dice, sí, déjame mis carpetas aquí en la hub, pero quiero que se llame diferente. Ah, perfecto. Yo como administrador entonces voy a agarrar y le voy a poner user mod, así, y le voy a poner muéveme el directorio, ¿sí? En el home, pero que se llame, él me dijo que quería que se llamara Nico. ¿Qué usuario? Nicolás, ¿de acuerdo? Esta carpeta no existe, ¿estamos de acuerdo? Pero este comando me la va a crear. Como cuando tú creaste el usuario, automáticamente te crea tu home. Es lo mismo con usermod. Pero nosotros en este caso le vamos a indicar el nombre de la carpeta, que se va a llamar Nicolás. ¿Esto para qué se hace? Porque si yo cambio los permisos y todas esas cuestiones de Nicolás, el archivo de configuración de passwd no me va a reconocer la ruta a donde está haciendo referencia ese usuario. Por eso se debe utilizar usermod, ¿sí? No lo debemos hacer manualmente. Para evitarnos problemas, mejor usamos usermod y le ponemos mover directorio a Nico del usuario Nicolás, ¿sí? Si yo presiono enter, no va a pasar nada. Si yo le pongo el S-L, ¿qué va a pasar? Que ahora Nicolás, nuestro buen amigo Nicolás, tiene su carpeta Nico, ya está bien referenciado, ¿no? Entonces si yo pongo un cat y verifico si es cierto eso, me voy a passwd y veo que en passwd me está haciendo referencia el usuario Nicolás hacia la carpeta home Nico. He visto otros tutoriales en internet y YouTube y todas esas cuestiones en donde te dicen, no, que creas una partición o creas una carpeta, le cambias los permisos y le agregas el sticky bit que no lo hemos visto cuando veamos permisos. Ajá, hacen un revoltijo ahí enorme nada más para cambiar la referencia de las carpetas y de los archivos. Entonces yo digo, ¿qué onda, no? Y pues sabiendo que nada más con este comandito le estamos indicando que mueve el directorio de home Nico al usuario Nicolás para que no pierda la referencia en el archivo del registro del sistema. ¿Sí? Es así como se hace fácilmente cambiar el home Nico. Ahora si por ejemplo yo quiero moverlo a otra partición, pues le pongo usermod, muévelo al directorio dev sdb1 o 2 si quieres, pues también, ¿por qué no? Que se llame Nico a mi usuario Nicolás. Ahorita no tenemos otras particiones para ver el ejemplo, pero ahí está, le estás haciendo referencia a dónde se encuentra o dónde se va a almacenar la información de Nicolás. ¿De acuerdo? Así, tan cual, tan simple que es eso. No estar haciendo que crea la carpeta y que crea tu partición y que nada, nada, nada de eso. No, nada de eso. Aquí con esto ya viste cómo se hace con mover, ¿de acuerdo? Pero como Nico me cae bien y pues sentí feo porque pues le acabo de mover su carpeta, pero este brother ya se va de vacaciones, pues entonces tengo que bloquear esa cuenta para evitar hackeos, ¿no? Para que nadie más esté metiendo ni su novia ni su amante ni le estén viendo sus archivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo bloqueo la cuenta de mi brother, no? Entonces le pongo ls-l para ver la cuenta de Nicolás, allí se encuentra. Si yo le pongo user mod, así, tal cual,
y le pongo menos L mayúscula a mi amigo Nicolás, le voy a dar enter. ¿Sí? Aquí no va a aparecer nada. Pero ¿qué va a pasar si, mira, vamos a abrir otro PuTTY y vamos a tratar de intentar iniciar sesión con Nicolás. Nicolás, ahí está nuestro brother, colocamos la contraseña como de costumbre. ¿Y qué dice? Acceso denegado. Y dice, ¿cómo puede ser? Llegó la amante, ¿no? Y dijo, voy a verificar sus datos. Pues yo ya me sé su nombre de usuario y su contraseña, mira. Ahorita me las paga Nicolás, pero resulta que jamás vas a poder ingresar porque Nicolás se encuentra de vacaciones y yo le voy a habilitar su cuenta hasta que él regrese. Entonces esto no me valió. Esto es porque la opción "-L" hace un lock. Ajá. Bloquea esa contraseña para que no puedas iniciar sesión. ¿Cómo la desbloqueo? Ah, Nico ya regresó de vacaciones. Perfecto, pues entonces le ponemos usermod -who de unlock. Y entonces ya desbloqueamos la cuenta de Nicolás. ¿Qué va a pasar si abro otra vez el PuTTY? Llega Nicolás y quiere iniciar sesión para trabajar. Entonces aquí mi nombre de usuario es Nicolás. Mi contraseña. Y Nicolás ya se pudo conectar. Aquí vemos que inició sesión Nicolás en nuestro localhost. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra carpeta. Si le pongo un mkdir, ya llegué. Aquí vemos nuestra carpetita, ¿no? Entonces yo salgo de esta sesión. Verificamos a Nico. Si me meto a la carpeta de Nico, Nicolás ya está trabajando. ¿De acuerdo? Menos L mayúscula para bloquearla y menos U mayúscula para desbloquearla. ¿De acuerdo? Bien, vamos bien. Siento yo que vamos muy bien. Entonces estas dos opciones ya no las echamos de un tiro, ¿no? Bueno, en esencia, en resumen, ¿cómo creamos un usuario? Podemos utilizar UserAdd sin parámetros. El sistema nos los va a asignar por defecto. Una vez que lo creamos, debemos asignarle el passwd y el nombre del usuario para cambiarle su contraseña, ¿no? Usamos la opción "-d" para indicar el directorio, ¿sí? A dónde se va a alojar la información del usuario. "-s" para el tipo de shell que va a utilizar. "-md" es para mover el directorio hacia a donde nosotros deseemos, ¿no? Y el usuario. Recuerda que este directorio no existe. Este directorio tú lo colocas el nombre que desees. De todas maneras el sistema te lo va a crear. El usermod -L mayúscula va a bloquear al usuario para que no inicie sesión. -U mayúscula para desbloquear al usuario. Ya dijimos que passwd es para asignarle las contraseñas a los usuarios. Y userdel es para que nosotros eliminemos al usuario. Dependiendo del escenario, si corrieron a ese usuario o ya no va a laborar en la empresa y necesitas los archivos que tiene en su cuenta, es necesario que lo hagas sin el "-r" para que conserves los archivos. Pero si ya no valen para nada, "-r", ¿sí? Para evitar la fuga de información entre los usuarios. ¿De acuerdo? Espero que hasta este momento nos estemos llevando bien con este curso y que aprendas mucho y tus ejemplos pues llévalos a la práctica, ¿no? Aquí tienes el material y te sientes y lo hagas con mucha calma, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video que es el de creación y gestión de los grupos.